Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Mi Young Chong de la iglesia Hammam en Chuncheon. Siempre me he esforzado para recibir respuestas a mis oraciones y tener experiencias. Sin embargo, siempre tuve dificultades porque surgían muchas dudas y porque no podía vivir según la palabra de Dios. Pero hoy les quiero compartir mi testimonio sobre cómo se terminaron todas esas dudas y conflictos al sostenerme en la resurrección de Jesús. Dios fue muy bueno conmigo porque respondía a mis oraciones y me guiaba por medio de su palabra. Cuando era pequeña, mi familia comenzó a hacer rituales debido a la enfermedad de mi madre. Cuando regresaba de la escuela, solía ver a una anciana en la cocina de mi casa recitando conjuros delante de una tinaja llena de agua. Si mi madre no se sanaba con esos rituales, hacíamos un ritual más grande reuniendo a todos los vecinos del barrio. En esos tiempos yo iba a la iglesia, por eso odiaba cuando mi familia hacía esto, porque sentía que las personas se reían de nosotros. Tampoco me gustaba ver los amuletos rojos pegados por toda la casa. Quería deshacerme de ellos, pero no podía hacerlo por temor a mis padres. Hasta que un día, cuando mis padres estaban ausentes, me subí a una escalera y tracé una cruz con un cuchillo en cada amuleto que había en la casa y oré para que ya no hagan más rituales. Y asombrosamente, luego de un tiempo, se terminaron todos los rituales y desaparecieron todos los amuletos dentro de mi casa. Ingresé a la universidad con una puntuación muy baja, pero como creía que tenía el llamado a ser profesora, oré por esto y pude ingresar. Entrando en la universidad, había orado para ser pianista. Jamás había tomado una clase de piano, pero ocupé el cargo de pianista dentro de la iglesia. Luego de casarme, mi marido y yo tuvimos que ser una pareja de fin de semana, pero ya no podíamos vivir así porque teníamos 2 hijos, por los que tuve que renunciar a mi trabajo. Los que están alrededor mío estaban en contra de esto porque tenía un buen trabajo, pero yo renuncié con la convicción de que si Dios realmente deseaba que yo fuera profesora, hasta podría cambiar las leyes para que yo vuelva a ese puesto. Luego de eso me volví directora de una guardería que pertenecía a la iglesia. Un otoño, mientras trabajaba hasta tarde preparando el Festival de Talento para Niños, anunciaron los resultados del examen para el ingreso como maestra de primaria. Mi marido me había sugerido que rindiera el examen y me había comprado el libro de preguntas. Como no tenía tiempo para estudiar y estaba muy cansada, resolví solo una pregunta y cerré el libro. Pero esa única pregunta que resolví fue la que me tomaron en el examen. Estaba tan emocionada con la consigna del examen que respondí llenando toda una hoja completa. Lo que usualmente escuchan los testimonios de otras personas me está sucediendo a mí. Por supuesto, aprobé el examen y regresé al puesto de profesora. Justo ese año se redujo la edad límite de jubilación y había escasez de profesores. Dios de verdad había cambiado las leyes del país para responder mi oración. Hubo un año que asistí a la boda de la maestra de jardín de mi segundo hijo. Y el mensaje del pastor que dirigía la boda golpeó mi corazón y fue de mucha bendición. Él dijo, el matrimonio sea en la pobreza, en la riqueza o en la enfermedad. Y continuó hablando, pero la parte de la pobreza es la que más tocó mi corazón. Y pensé, un matrimonio lo sigue siendo aún en la pobreza. Y regresé a casa decidida a estar al lado de mi marido sin importar cuán pobre estemos. Esa noche mi cuñado nos visitó a casa y nos dijo, Mi-kyung, perdóname, te aseguro que se los devolveré. Y luego se fue. Le pregunté a mi marido qué sucedía, y me dijo que mi cuñado había usado nuestra casa como garantía, pero las cosas no salieron bien y habíamos perdido la casa. Estaba tan choqueada que ni siquiera me salían lágrimas. Estaba al borde de reprocharle a mi marido, pero justo recordé la prédica del pastor que había escuchado esa mañana. Y me di cuenta que Dios me había dado esas palabras para que esté preparada para lo que sucediera. Y tuve que guardarme todo ese enojo y rencor. Habíamos perdido todo de un día al otro. Tuvimos que mudarnos a una casa que goteaba lluvia, las puertas no cerraban y estaba lleno de cucarachas. Esa fue la primera vez que supe que existían cucarachas que volaban. Estábamos en medio de una gran deuda y yo trabajé duro para poder pagar la deuda. Hasta que un día leí el libro del autor Miura Yako. Se trataba de una emocionante historia de una pareja que se esforzaban y se servían mutuamente con mucho amor a pesar de las debilidades de cada uno.
Ver que una pareja podía llevar una vida hermosa a pesar de que había una discapacidad de por medio tocó lo profundo de mi corazón. No sabía por qué, pero oré con lágrimas durante toda la noche. Luego de unos días, me llamaron avisándome de que mi marido se había desmayado por un derrame cerebral. Al llegar al hospital, mi marido estaba inconsciente, y el doctor dijo que no había esperanza y que estén preparados, ya que por si esas casualidades sobrevivía, mi marido quedaría en estado vegetativo o sufriría de una parálisis general. Cuando escuché eso, caí de rodillas al suelo y oré a gritos. Dios, si mi marido se muere ahora, su recompensa será demasiado pequeña. Por favor, dale una oportunidad más. Contrario a lo que había dicho el doctor, mi marido comenzó a cobrar la conciencia luego de 4 días y se recuperó rápidamente de manera milagrosa. Pero luego los nervios de la mitad de su cuerpo quedaron atrofiados y no sentía el dolor. El nervio del dedo de pie derecho se murió por completo y finalmente quedó como discapacitado. En ese momento pude darme cuenta por qué Dios me había hecho leer ese libro y por qué me había hecho orar de esa forma aquella noche. Dios ya me había mostrado que se podía llevar una vida hermosa aún en medio de la discapacidad. Gracias a eso pude tener la esperanza de que nosotros también podíamos vivir de esa manera. En nuestro 10º aniversario de casados hicimos una oración de agradecimiento a Dios mirando la nieve que caía desde la ventana del cuarto del hospital. Luego de que mi marido saliera del hospital, nos mudamos a una casa que tenía 2 baños, tal como habían estado orando a mis hijos. Era imposible con el dinero que teníamos, pero Dios fue quien lo permitió. A pesar de todas las respuestas a las oraciones y las experiencias, yo tenía un problema que no se resolvía durante mucho tiempo. En primer lugar, no podía perdonar a mi cuñado. Dios ya sabía todo de antemano y nos había preparado previamente, por eso sabía que no debía odiarlo. Pero la presión de la situación económica, la deuda que crecía cada vez más y el derrame cerebral de mi marido hicieron que no pudiera perdonarlo. Mi cabeza sabía muy bien, pero mi corazón no podía. Era algo muy difícil. Por fuera demostraba que ya lo había perdonado. Me hice cargo de todos los asuntos grandes y pequeños de la familia e hice todo lo que me correspondía. Pero cuando veía su rostro, mi cara se enfurecía, no podía mirarle a los ojos y juzgaba todo lo que él hacía. Quería perdonarlo y amarlo, pero mi corazón no lograba hacerlo. Ninguna otra palabra de la Biblia me estorbaba, excepto esto. Como quería resolverlo de alguna manera, comencé la oración de madrugada que tanto había evitado, poniendo como excusa que tenía presión baja. Asistía a todos los cultos de avivamiento y a los seminarios con la esperanza de poder resolver este problema y me esforcé aún más en los servicios de la iglesia. Durante unas vacaciones no hice otra cosa más que leer la Biblia durante todo un mes. Cuando oraba me arrepentía en lágrimas y luego sentía que ya podía perdonarlo, pero cuando estaba delante de él no podía amarlo. Al seguir fracasando en cada intento, comencé a sufrir un estilo de depresión espiritual. Incluso a la noche me despertaba y lloraba. No quería vivir de esta manera. Me sentía como si estuviera sola en este mundo. Mi corazón se derrumbaba porque sentía que todo el esfuerzo que había hecho todo este tiempo era en vano. Incluso mi marido sufría al ver que yo no pude superar esto por mucho tiempo. Mi marido hasta me decía, ¿ya no es tiempo de perdonarlo? Si tanto lees la Biblia y hasta lloras orando en las madrugadas, ¿por qué no puedes lograrlo? Entonces, ¿de qué sirve que ores? Otro problema era que tenía dudas sobre la existencia del mundo invisible. Me preguntaba, ¿Dios realmente existe? ¿Dios realmente es amor? ¿Realmente uno puede recibir el castigo eterno en el infierno? Cuando veía las respuestas a mis oraciones o la fiel guía de Dios en mi vida, sentía que Dios existía. Pero mi fe tambaleaba según las situaciones o según mis sentimientos. Y cada vez que sucedía esto, recordaba todas las bendiciones que había recibido de Dios y me esforzaba en cuidar la fe. En medio de esta discordia espiritual, fui a la iglesia Hammaon por medio de un pastor que había conocido durante la universidad. Todos los temas que se hablaban en la iglesia Hammaon están relacionados con la resurrección. Las prédicas, las conversaciones con los miembros de la iglesia, los testimonios, todos estaban enfocados en la resurrección. A tal punto que sentía que ya era demasiado. Pero al seguir escuchando me di cuenta que la convicción y la emoción de la resurrección del cual ellos hablaban era diferente a la mía.
Lo que más me sorprendió mientras continuaba escuchando el mensaje de la resurrección era que en la Biblia misma estaba registrado que la resurrección era la prueba para que todas las personas pudieran creer. Yo leí cientos de veces el Nuevo Testamento, incluso podía recordar en qué parte se encontraba cada versículo. Pero hubo un versículo que jamás había visto, como si algo me lo hubiera escondido de mis ojos. Y por medio de ese versículo me di cuenta. Dios nos dio la resurrección como la prueba para que todas las personas pudiéramos creer. Yo estaba creyendo a Dios por medio de mis esfuerzos y mis experiencias y no según el método de Dios. Y comencé a darme cuenta de que las experiencias no eran suficientes y por eso mi fe tambaleaba y no podía vivir según la palabra de Dios. Desde ese momento comencé a orar con respecto a la resurrección. Un día en el que me estaba postrando con todo mi corazón luego de orar, hubo una palabra que se me iluminó como un destello. La resurrección de Jesús es historia. ¡Wow! La resurrección fue algo real. Es historia. Dios vino y se fue de esta tierra hace 2000 años atrás. La palabra historia abrió mis ojos completamente, haciendo que la resurrección fuera real. Esa resurrección que sabía tan solo con mi cabeza, ahora era real en mi corazón. Al verlo por medio de la prueba de la resurrección, el joven llamado Jesús era Dios, mi dueño, y se me hizo real la existencia del mundo invisible. Jesús era Dios no porque mis oraciones fueran respondidas, no porque tuve experiencias, no porque sanó la enfermedad, sino porque Él había resucitado. Amén. Al creer en la resurrección como el fundamento de mi fe, se me hizo muy claro la existencia del mundo invisible y también pude responder con amén a todas las palabras de la Biblia. Me di cuenta por qué frente a algunas palabras podía obedecer y en otras no podía. No era por falta de esfuerzos o experiencias, sino era el resultado más que obvio de haber querido hacerlo con mis propias fuerzas, siendo yo la dueña de mi vida. Por eso es que en las áreas donde no podía me enfrentaba a mis propios límites. Mi imagen era como el fariseo de la Biblia. Rendía culto, oraba, ayudaba a los pobres, salía a misionar y con mi boca confesaba cientos de veces a Jesús como mi Señor. Pero yo era la dueña dentro de mi corazón, igual que los fariseos. Cuando Jesús los reprendió llamándolos cámara de víboras, en verdad me estaba reprendiendo a mí. Me di cuenta que querer hacer justicia por mi propia cuenta, siendo yo la dueña de mí misma, era un gran pecado delante de Jesús que murió y resucitó para ser mi dueño. Me arrepentí con todo el corazón y me rendí delante de Jesús. Me sentía muy agradecida de que haya dado la oportunidad para arrepentirse a un fariseo como yo. Y asombrosamente desde ese momento desapareció todo el rencor hacia mi cuñado y la decepción hacia la familia de mi esposo. Y actualmente cuando me escriben preocupados para ver si estoy bien, yo les respondo diciéndoles que estoy viviendo una vida feliz y agradecida. Cuando desapareció todo el odio y el juicio de mi corazón, también desaparecieron el sentimiento de culpa y la opresión. Me asombra cómo todo esto pudo suceder de manera natural. Y saber que es posible vivir según la Biblia hace latir aún más mi corazón. En los evangelios está registrado que los judíos, habiendo visto tantos milagros, aún así le pidieron a Jesús una prueba que demostrara que él era Dios. Y Jesús le respondió diciendo que les era dada solo la señal de Jonás. Mi vida era exactamente así. Mi problema no podía ser resuelto con entrenamientos, experiencias, ni con esfuerzos. Se resolvió de una sola vez por medio de la resurrección. Amén. La resurrección terminó con todas mis dudas y todos los conflictos de mi vida de una sola vez. Amén. De la universidad, soñaba con lograr la reproducción espiritual por medio de la evangelización y el discipulado, y que nuestra familia sea utilizada para ese propósito. Este sueño se hizo real al estar parada correctamente delante del Evangelio. Al creer en el Evangelio, surgió en mí la pasión por la evangelización. Después de cada culto salía en busca de conocidos para compartirles el Evangelio sin importar el lugar. No tenía noción del tiempo cuando evangelizaba. Algunos días llegaba a casa a la madrugada. También compartía el Evangelio en el colegio cada vez que tenía la oportunidad. Hace unos meses atrás, 2 estudiantes que pensaban suicidarse vinieron a buscarme y pudieron recibir a Jesús como dueño y se libraron del temor al suicidio. Mi familia abrió las puertas de la casa para reunirnos con la iglesia Célula. Sucedieron muchas cosas en este grupo. Había una hermana que escuchaba constantemente fuertes insultos. Intentó resolver este problema haciendo la oración de madrugada, haciendo la oración matutina, haciendo ayuno
y recitaba el Padre Nuestro 100 veces al día. Se esforzó mucho, pero no logró salir del problema. Pero cuando se le hizo real Jesucristo resucitado, ya no escuchó más los insultos que los espíritus malignos le hacían escuchar. Había otra hermana que sufrió de soledad toda su vida. Por esos sentimientos solitarios, se refugió en las montañas y en los ríos. Pero luego de escuchar el Evangelio de la Resurrección, desapareció toda la soledad y ya no deambulaba como lo hacía. Otra hermana que siempre iba a la iglesia y oraba para divorciarse de su marido, pudo restaurarse de su familia y ahora es muy feliz. Otra hermana que vivía encerrada en la fantasía porque no podía discernir la realidad con la ilusión, pudo cortar todo pensamiento y comenzar una vida de fe. Había otra hermana que vivía en búsqueda de milagros y de consejo de sanidad, pero luego de escuchar el Evangelio pudo terminar con todo esto. Enfermedades imposibles de ser sanadas como la artritis reumatoide y la epilepsia fueron sanadas por medio del Evangelio y familias separadas fueron restauradas. Líderes cristianos que querían renunciar a la misión fueron revivados al escuchar el Evangelio y luego partieron rumbo a otros lugares para compartir el Evangelio. Se levantaron muchas almas por medio del Evangelio, quienes a su vez formaron iglesias células logrando así la reproducción de discípulos. Actualmente nuestra iglesia célula está conectada con Alemania, Canadá, Camboya, Irlanda y China, y estamos orando para levantar más iglesias células en el exterior. Amén. Al estar correctamente delante del Evangelio, en nuestra iglesia célula compartimos nuestras vidas por medio de bodas, envío de misioneros a otros lugares, velorios y otros asuntos. Lo que más queda en mi recuerdo es la boda que realizamos en nuestra casa. Por varias circunstancias, iba a ser una boda simple con solo intercambio de anillos. Pero hubo decoración de globos, carteles, música e instrumentos, y hasta hubo alguien que dirigió la boda y terminamos con una recepción. Fue más hermoso que cualquier otra boda hecha en un salón de eventos, hubo mucha alegría y pudimos gozar de estar con la comunidad de la iglesia. Al ver que con el Evangelio se resolvía todo problema de la vida, me sentí muy emocionada y agradecida de poder llevar una vida tan feliz por medio de la fe de la resurrección. Doy gracias a Dios por su amor, quien por medio de la prueba de la resurrección de Jesús me hizo ver el mundo invisible de manera real. Ahora deseo vivir el resto de mi vida siendo testigo de la resurrección y continuar las obras de Hechos 29. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.